hermanos de Nueva York. Será el programa para esta noche. Bien, mis caros hermanos, ante todo, es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico, si es que en realidad de verdad queremos un cambio radical y definitivo. En nombre de la verdad diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y con el sentimiento. Sería absurdo empezar a trabajar con el centro motor, por ejemplo, que como ustedes ya saben, se relaciona con los hábitos y costumbres y acciones de tal órgano o de tal centro. Obviamente, esto sería como empezar con un faquirismo absurdo. Y a propósito de faquires, en la India hay faquires que, por ejemplo, levantan un brazo en alto y lo sostienen por tiempo indefinido hasta que llega a quedar rígido. Hay otros que permanecen firmes en un solo lugar durante 20 y 30 años, hasta convertirse en verdaderas estatuas. Mas, después de todo, ¿qué es lo que ganan esos faquires? Desarrollar un poco la fuerza de la voluntad, y eso es todo. No podemos pensar que ellos vayan a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Es claro que no. No se puede recrear ningún cuerpo fuera de la novena esfera. Si fuera posible crear algún cuerpo en ausencia de la novena esfera, nosotros hubiéramos nacido pues del aire o de las aguas de algún lago o entre una roca. No seríamos hijos de un hombre y de una mujer, pero somos hijos en verdad de un hombre y de una mujer. Entonces la creación siempre se realiza en la novena esfera. Eso es obvio. Así pues, ningún fakir podría crear el cuerpo de la voluntad consciente lejos de la novena esfera. Nada ganan, pues, los que se dedican al fakirismo, excepto desarrollar un poco la fuerza de la voluntad. Y eso es todo. Empezar, pues, con el centro motor sería absurdo. Aún más, empezar a trabajar con el centro sexual sin tener una información correcta del cuerpo de doctrina gnóstico, pues es absurdo, porque el que empieza en esas condiciones no sabe lo que está haciendo. No tiene conciencia clara del trabajo en la forja de los cíclopes. Y puede caer, es obvio, en gravísimos errores. Recordemos que el primer centro, el intelectual, segundo, el emocional, el tercero, el motor, cuarto, el instintivo, quinto, el sexual. Existe también el sexto, que es la emoción superior, y el séptimo, el mental superior. Pero si empezáramos en realidad de verdad con los centros inferiores de la máquina orgánica, caeríamos en el error.
Antes que todo en estos estudios, debemos empezar por los centros intelectual y emocional. Necesitamos en verdad cambiar nuestra forma de pensar. De lo contrario, marcharemos por el camino del error. ¿De qué serviría, por ejemplo, que ustedes asistieran a estas cátedras y no cambiaran su forma de pensar? Aquí se les dan muchos ejercicios esotéricos. Se les orienta doctrinariamente. Pero si ustedes no cambian su forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé? Se les dice que hay que disolver el ego, se les dice que hay que sacrificarse por la humanidad, se les dice que hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, etc. Pero si ustedes continúan pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿de qué sirve todo lo que estén escuchando aquí? Se les dice que hay que desintegrar el ego, pero ustedes continúan con sus viejos hábitos mentales, con sus formas y sistemas caducos de pensar. Entonces, ¿de qué les sirve la información que se les está dando? En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente, y precisamente muy cerca de Juan el Bautista, sobre aquello del vino viejo y del vino nuevo, que nadie echaría, por ejemplo, dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, porque los odres viejos se romperían. Así pues que para el vino nuevo se necesitan odres nuevos. También dice el gran Kabir Jesús que a nadie se le ocurriría remendar o poner remiendo en ropa vieja con pedazos, dijéramos, de ropa nueva. Verbigracia, por ejemplo, romper un traje nuevo para remendar uno viejo. Eso sería absurdo, ¿verdad? Así también, esta nueva enseñanza es como el vino nuevo. Necesita odre nuevo. ¿Cuál es ese odre? Pues la mente. Si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando con los hábitos que antes teníamos, pues sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Hay necesidad de cambiar la forma de pensar. Para el vino nuevo, odre nuevo se necesita. Sí, pues necesitamos cambiar completamente nuestra forma de pensar a fin de recibir esta enseñanza. Ese es el punto grave de la cuestión. Porque si recibimos esta enseñanza y la añadimos a la forma que teníamos de pensar antes, a nuestros viejos hábitos mentales, pues nada estamos haciendo, nos estamos engañando a sí mismos. Querer enganchar el carro de la enseñanza gnóstica a nuestro viejo carro, todo dañado por el tiempo y lleno de basuras e inmundicias, es engañarnos a sí mismos. Se trata antes que todo de preparar el recipiente para recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Ese recipiente es la mente. Solo así, con un recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente magnífico, se puede recibir ese vino de la enseñanza
gnóstica. Y esto es lo que quiero que todos los hermanos vayan comprendiendo. Necesitamos que las emociones negativas sean eliminadas de nosotros. Porque esas emociones negativas, pues, no permiten un cambio de fondo. Es imposible transformarnos si aún poseemos dentro de nosotros emociones negativas. Nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo, que son verdaderamente perjudiciales en todo sentido. Una persona que se deja llevar por emociones negativas se vuelve mentirosa en un 100%. Ya les había a ustedes contado en mi pasada cátedra el caso de un señor XX que actualmente se encuentra, podríamos decir, al borde de la muerte. Este buen hombre vino a tener pues una embolia cerebral. Motivo muy claro, lo repito, que alguien le malinformó que su hermana había sido víctima de un fraude. Tal informe fue después examinado y resultó falso. Mas este, que ama a su hermana, creyó pues en esa infundia difamante y la tomó tan en pecho que le dio una embolia cerebral. En estos momentos se encuentra al borde de la muerte. Vean ustedes ese caso. De manera que entonces las emociones negativas vienen a llevarnos al fracaso. Su hermana aún sigue convencida de que fue víctima del fraude. Y es obvio que calumnia a un inocente, pero ella está segura de que fue víctima. Personalmente examiné el caso y me di cuenta que ella misma se estaba autoengañando. Estaba mintiendo a sí misma, víctima de las emociones negativas y a su vez calumniando a otro en forma inconsciente. De manera que les dije a ustedes, y repito, que las emociones negativas lo tornan a uno mentiroso. Observen ustedes las gentes cómo mienten, llevadas por las emociones negativas. Lanzan juicios falsos y luego se arrepienten, pero es tarde, ya los lanzaron entre tanto. Así pues, debemos eliminar de nuestra naturaleza las emociones negativas. La mentira, ciertamente, es una conexión falsa. Lo normal es que la energía del Padre, la vida del anciano de los días, es decir, de nuestro ser interior profundo, fluya a través de la organización cósmica interior hasta llegar a la mente. Pero si nosotros hacemos una conexión falsa, es como ya no puede fluir esa energía, es como si se cortara el alambre eléctrico. La energía eléctrica entonces no llegaría al foco o a los focos que nos iluminan. Así pues, la mentira es, ya les dije y repito, es una conexión falsa. Por lo común, cuando uno se llena de emociones negativas, se torna mentiroso. Esa es la realidad de los hechos. Si nosotros verdaderamente comprendemos todo esto, y empezamos por cambiar en nuestra forma de pensar y de sentir,
bien pronto esto se reflejará en nuestras acciones. Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar y sentir y actuar, entonces está perfectamente listo para empezar a trabajar con los misterios del sexo. Pero si queremos y ese es el error de algunos misioneros, que las gentes comiencen de una vez a trabajar con el Maituna en la novena esfera, sin conocer siquiera el cuerpo de doctrina, pues esto es absurdo, porque las gentes que no han cambiado su forma de pensar, que continúan con sus mismos hábitos, las gentes que tienen su misma forma de sentir, que son víctimas de las emociones negativas, pues no comprenden estos misterios del sexo y los profanan. Por eso es que Paracelso insiste en que primero que todo hay que conocer la ciencia, para luego entrar a trabajar en la novena esfera. Y tiene razón en esto Felipe Teofrastro Bombastro de Ongenay, Aureola Paracelso. Empecemos pues por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Muchos reciben aquí enseñanzas esotéricas, se les da, pero continúan pensando como antes, como pensaban hace 20 años. ¿Qué sucede entonces? Estamos perdiendo el tiempo. Si se le da a la gente las enseñanzas para que se autorrealicen, para que cambien, y continúan pensando como antes, obviamente, gracias, obviamente pues se marcha muy mal. Yo conozco hermanitos gnósticos que tienen 20 y 30 años de estar en las enseñanzas gnósticas y todavía piensan como pensaban cuando tenían 20 o 30 años de edad. Muy ilustrados, sí, manejan muy bien las ideas, pero si uno les examina detenidamente en su vida, sus costumbres, verá que son las mismas que tenían antes. Conozco hermanos hasta muy juiciosos, misioneros y todo, que platican muy bien sobre la gnosis, que manejan el cuerpo de doctrina en forma extraordinaria, pero los he estado observando y resulta que actúan como cuando no eran gnósticos. Actúan como actuaban hace 30 años atrás. Tienen las costumbres viejas que tenían cuando nada sabían de estos estudios. Continúan con esas mismas viejas costumbres. ¿Qué están haciendo esos hermanos entonces? Obviamente se están autoengañando miserablemente. Pues eso es obvio. Así pues, hemos de empezar por cambiar la forma de pensar y después la forma de sentir. Poner el vino nuevo, el vino gnóstico, en odres nuevos y no en odres viejos. Una mente decrépita, llena de hábitos viejos, de hábitos de hace 20 y 30 años atrás, no está preparada para recibir el vino de la gnosis. Una mente así necesita forzosamente pasar por un cambio total. De lo contrario, pues se está perdiendo el tiempo miserablemente. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos saber? Pues despertar conciencia, ¿verdad? Eso es la verdad, eso es lo que queremos, despertar.
En el mundo oriental no se ignora que la gente está dormida. Nadie lo ignora. Pero en el mundo occidental la gente cree que está despierta. Y sin embargo hacen cosas que no quieren hacer. Se lanzan a la guerra cuando no quieren ir a la guerra, pero siempre van, aunque no quieren. ¿Por qué? Porque están hipnotizados. Ustedes saben que a un sujeto hipnotizado, por ejemplo, le ordenamos que vaya a matar a alguien, va y lo mata. Y eso ya está previsto en el Código Penal de todos los países de la Tierra. Así también sucede con las gentes de todas las latitudes. Están hipnotizadas, pero creen que están despiertas. Y se les dice que ha llegado la hora de ir a la guerra. Van a la guerra. No quieren ir, pero van. ¿Por qué? Porque están hipnotizadas. Y el hipnotizado está. Eso es gravísimo. Tremendamente cierto. Que necesitamos salir del sueño hipnótico. Eso es verdad, pero bueno, vamos a ver cómo salimos del sueño hipnótico. Si estamos contentos con nuestros hábitos mentales, con nuestros sistemas de razonar, con nuestros hábitos sentimentales, con nuestros distintos hábitos o costumbres adquiridas por la herencia y por la familia. Entonces, aunque estemos escuchando aquí en esta sala las enseñanzas, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Pregúntense ustedes a sí mismos, ¿para qué han venido? ¿Con qué objeto están ustedes reunidos en esta sala? Si están aquí reunidos por mera curiosidad, pues vale más que no hubieran venido. Si de verdad los anima el anhelo de cambiar, pero continúan muy contentos con sus viejas normas de pensar, sencillamente se están autoengañando. Si es que ustedes quieren enganchar el carro de la gnosis a su viejo tren carcomido por el tiempo y podrido hasta el tuétano de los huesos, pues están haciendo un juego muy tonto que a nada les conduce. Así pues, no nos engañemos a sí mismos. Si ustedes quieren cambiar, seamos serios. Y empecemos por cambiar nuestra forma de pensar. Cada cual tiene una forma de pensar. Y cada cual cree que su forma de pensar es la más correcta. Pero en realidad, de verdad, las dispersas formas de pensar de cada cual, o de todos en conjunto, de correcto no tienen nada, puesto que están hipnotizados. ¿Cómo puede pensar correcto una persona que está hipnotizada? Pero ustedes creen que están pensando correctamente. He ahí su error. Sus hábitos mentales no sirven. Si es que quieren cambiar, bueno, aquí tienen la enseñanza nueva. Aquí tienen el vino de la gnosis. Pero, por favor, traigan odres nuevos para ese vino. No odres viejos. Porque el vino nuevo rompe los odres viejos. Me interesa darle la enseñanza a los hermanos, pero darla seriamente. Y por eso les invito a cambiar su forma de pensar. ¿Han reflexionado acaso ustedes en lo que es la conciencia? ¿Qué podría comparar la conciencia? O sea, a un foco de luz que lo dirijo hacia una parte o hacia otra. Eso es obvio.
conciencia debemos aprender a colocarla donde debe ser colocada. Donde esté nuestra conciencia, allí estaremos nosotros. Ustedes que me escuchan en estos momentos, ¿están seguros de que la conciencia de cada uno está aquí? Si está aquí, me place. Pero estamos seguros de que está aquí. Puede ser que esté en este momento en la casa. Puede ser que esté en la cantina. Puede ser que esté en el supermercado. Y que tan solo aquí estemos viendo la personalidad de fachada de tal o cual hermano. Así pues, donde está la conciencia, ahí estamos nosotros. La conciencia es algo que hay que aprender a colocar inteligentemente donde debe ser colocada. Si colocamos nuestra conciencia en una cantina, se procesará en virtud de la cantina. Y si la colocamos nosotros en una casa de citas, se procesará allí. Y si la colocamos nosotros en un mercado, tendremos un buen mercader o un mal mercader. Donde quiera esté la conciencia, allí estaremos nosotros. La conciencia está desgraciadamente embotellada. Y un yo de lujuria podrá llevar nuestra conciencia pues a una casa de citas. Un yo de borrachera se la podrá cargar para una cantina. Un yo codicioso se la llevará por allá para algún mercado. Un yo asesino se la llevará por allá a la casa de algún enemigo. Etcétera. ¿A ustedes les parece acaso correcto no saber manejar la conciencia? Tengo entendido que es absurdo llevarla a lugares donde no debe estar. Eso es obvio. Desgraciadamente, repito, nuestra conciencia actualmente está enfrascada. Sí, embotellada entre distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Necesitamos quebrar todos esos elementos dentro de los cuales se halla embotellada la conciencia. Pero digo, haríamos eso si no cambiáramos nuestra forma de pensar. Si estamos contentísimos con nuestros viejos hábitos caducos y extemporáneos que tenemos en la mente, ¿nos preocuparíamos acaso por despertar la conciencia? Claro que no. Si se quiere cambiar, vamos a cambiar desde ahora mismo. A cambiar nuestros hábitos mentales, nuestra forma de pensar. Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores. Cuando uno cambia su forma de pensar, puede entonces pensar en cambiar totalmente en su interior. Pero si no cambia en su forma de pensar, si aquí en esta mente siguen existiendo los viejos hábitos extemporáneos, ¿cómo puede uno decir que va a provocar un cambio en su conciencia interior? Pues eso no es posible. Sería contradictorio que pensáramos una cosa e hiciéramos otra. Realmente que no es posible. Así que necesitamos hacernos dueños de nuestra propia conciencia, colocarla donde debe colocarse, ubicarla donde debe ubicarse.
aprenderla a poner en un lugar. Los diversos agregados psíquicos que nosotros tenemos, en modo alguno son dignos. Lo único digno, lo único real, lo único que vale la pena en nosotros es la conciencia. Pero está dormida. No la sabemos manejar. Los agregados psíquicos se las llevan para donde ellos quieren. Nosotros realmente no sabemos usarla. Y eso es verdaderamente lamentable. Si queremos un cambio, pero un cambio de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué cosa es eso que se llama conciencia. En el mundo oriental se nos ha dicho que antes de que nazca en nosotros el Bodhisattva, debe surgir en nosotros el Bodhisattva. Pero bueno, ante todo, ¿qué cosa es eso que se llama Bodhisattva? Algunos de ustedes sabrán y otros no sabrán. Laura Vázquez dice que un maestro que posea los cuerpos causal, mental, astral y físico es un Bodhisattva. Que el alma humana o alma causal vestida con tales cuerpos es un Bodhisattva. Ella hace plena distinción entre el maestro en sí, que es Atman Buddhi, o sea, el íntimo y la alma conciencia, y el Bodhisattva, que es el alma humana revestida con los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero el budismo del Mahayana, o mahayánico, es más exigente. No reconoce como bodhisattva sino a aquellos que se han sacrificado por la humanidad a través de sucesivos mahambantas. Hay dos clases, dice el budismo mahayánico, de seres. Los unos, por ejemplo, serían los budas pradyekas, y los aspirantes a budas pradyekas, que son los sravakas. Estos no se sacrifican por la humanidad jamás. Nunca. Luchan, sí, por cambiar y cambian. Pero nunca dan su vida por sus hermanos. Y claro, jamás tampoco encarnan al Cristo íntimo. Los otros son los bodhisattvas verdaderamente. Aquellos que han renunciado a la felicidad del nirvana por amor a la humanidad. Aquellos que en distintos mahambantaras han entregado su sangre por la humanidad. Que pudiendo vivir felices en el nirvana han renunciado a cualquier felicidad por sus hermanos en la tierra. Son ellos los únicos que verdaderamente pueden encarnar al Cristo. Pero bueno, volvamos a esto del Bodhisattva. ¿Qué cosa es el Bodhisattva? Es la conciencia ya despierta, desarrollada, convertida en el embrión áureo. Es la verdadera armadura argentada que nos puede proteger de las potencias de las tinieblas, que nos da la sapiencia, la experiencia. Antes de que surja un bodhisattva dentro del interior de alguien, surge el bodhisattva, es decir, la conciencia despierta y desarrollada. Vean ustedes cuánto vale, pues, ese don que se llama conciencia. Es lástima que la humanidad tuviera la conciencia enfrascada entre el ego. Y es claro que mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten, y con sus mismas viejas costumbres rancias, no podrán despertar la conciencia.
continuará esta hipnotizada. Y en secuencia o como corolario diremos que nunca surgirá en gente así el bodhisattva. Cuando el bodhisattva, que es la conciencia desarrollada y despierta, surge en uno, en el aspirante, entonces pronto aparece el bodhisattva. Obviamente el bodhisattva se va formando dentro del clima psicológico del bodhisattva. Es grandioso el bodhisattva. En realidad, de verdad, mis queridos hermanos, que es grande cuando uno verdaderamente cambia su forma de pensar. Porque entonces, y solo entonces, trabajará para despertar la conciencia. Entonces, y solo entonces, hará un trabajo serio que lo conduzca al nacimiento del bodhisattva. Antes no es posible. Vivimos en un mundo desgraciadamente doloroso. Todos ustedes están llenos de dolor, de sufrimientos. Felicidad no existe en este mundo. No es posible. Mientras haya ego, tiene que haber dolor. Mientras continuemos con nuestra forma rancia de pensar, no podremos ser dichosos. Mientras seamos víctimas de las emociones negativas, cualquier género de felicidad se hace imposible. Nosotros necesitamos en verdad llegar a la felicidad. No podríamos nosotros conseguir tal logro si no despertáramos la conciencia. Y nunca despertaríamos la conciencia si continuáramos con la forma que tenemos actualmente de pensar. Así pues que primero miremos cómo estamos pensando. Cambiemos esa forma anticuada del pensamiento. Preparemos nosotros odres nuevos para el vino nuevo, que es la gnosis. Y así trabajaremos de verdad, pero seriamente. Este mundo en sí mismo es el producto de la ley de la originación. Este mundo se sostiene con las leyes de causa y de efecto, que son las leyes del karma. También se les llama leyes de acción y consecuencia. Tal acción, tal consecuencia. Este es un mundo bastante complejo. Es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha de los opuestos, etc. En estas circunstancias no es posible que exista en este mundo la felicidad. Cada uno de nosotros tiene que pagar su karma. Estamos llenos de deudas. Ese karma obviamente nos trae mucho dolor, mucha amargura. No somos dichosos. Muchos piensan que podríamos llegar a la felicidad a través de la mecánica de la evolución. Es un concepto falso, porque la mecánica es mecánica. La ley de la evolución y también la de la involución constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama naturaleza. Hay evolución en el grano que germina,
en la planta que se desarrolla y al fin da fruto. Hay involución en la planta que ya entra en decrepitud y por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que crece, que se desarrolla y vive a la luz del sol. Mas también existe involución en el ser humano que envejece, decrece, entra en decrepitud y al fin muere. Eso es completamente mecánico. Mecánica es la ley del karma también, en cierto sentido. En el sentido causativo, mirada a la luz de los 12 didanas o de las 12 didanas. Ahí hay mecánica. Nosotros necesitamos libertarnos precisamente de la ley del karma. Necesitamos libertarnos de ese movimiento mecánico de la naturaleza. Necesitamos hacernos libres, y esto no será mediante la evolución mecánica. Cualquier evolución mecánica se procesa de acuerdo con las leyes de causa y efecto, con las leyes de las asociaciones, de las combinaciones mutuas, etc. Lo que es mecánico es mecánico. Nosotros necesitamos libertarnos de la ley de la evolución y también de la ley de la involución. Necesitamos dar el gran salto para caer en el vacío iluminador. Obviamente, existe pues una antítesis entre la teoría de la relatividad que predicara un Einstein y el vacío iluminador. Lo relativo es relativo. La maquinaria de la relatividad funciona con la ley de los opuestos, con el dualismo, etc. Mientras en la lucha de las antítesis hay dolor, y eso no es felicidad. Si queremos la auténtica felicidad, debemos salirnos de la ley de la mecánica esta de la relatividad. Dar el gran salto, repito, para caer entre el seno del vacío iluminador. Yo experimenté el vacío iluminador en mi mocedad. Apenas sí tendría algunos 18 años de edad, cuando pude dar el gran salto, pasar más allá del tiempo y vivenciar eso que no es del tiempo. Eso que podríamos llamar la experiencia del prajna paramita, en su más crudo realismo. No está de más enfatizarles a ustedes la noticia de que tal vivencia pudo ser repetida 3 veces. Supe entonces lo que era el sunyata. Lo pude vivir. En el vacío iluminador no existe dualismo conceptual de ninguna especie. La maquinaria de la relatividad no funcionaría en el vacío del iluminador.
la ley de las mutuas combinaciones y asociaciones mecánicas no es posible en el vacío iluminador. Toda la teoría de la relatividad de Einstein quedaría destruida en el vacío iluminador. Indubitablemente la experiencia del vacío iluminador solo es posible en estado de samadhi, o como se dijera también en el estado del prajna paramita. En el vacío iluminador no existen formas de ninguna especie. Podría decirse que allí pasa uno más allá del universo y de los dioses. En el vacío iluminador puede darse una respuesta correcta a aquello de que si todo el universo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduciría la unidad? Tal respuesta no es posible para la mente lógica, o por lo menos para la mente que funciona de acuerdo con la lógica formal. Pero en el vacío iluminador no es necesaria tal respuesta. Tal respuesta allí es una realidad patente, definida. Si todas las cosas se reducen a la unidad también. Si todas las cosas se reducen a la unidad también se reduce a todas las cosas. Y entonces quien entra en ese estado de Mahasamadhi, dijéramos, vive todas las cosas, desprovisto de forma. Y esto de por sí ya es grandioso, sublime e inefable. Sumergirse definitivamente en Sunyata, es decir, el vacío iluminador definitivo, solo es posible mediante el gran salto y a condición definitiva de haber pasado por la aniquilación budista total. De lo contrario, no sería posible. En aquella época aún no había pasado yo por la aniquilación budista. Y obviamente, a medida que me acercaba a la gran realidad, la conciencia se expandía en forma desmesurada. Es obvio que en esta situación, no habiendo pasado por la aniquilación budista, sentí indecible terror, motivo por el cual regresé al universo de la relatividad de Einstein. Repito, 3 veces experimenté con el vacío iluminador. Y supe en el Sunyata, experiencia trascendental vivida, que hay más allá del vacío algo. ¿Qué? Eso que se llama talidad. La gran realidad. Lo supe con una intuición de tipo trascendental. Porque en el terreno de la intuición, o dentro del mundo de la intuicionalidad, hay distintos grados de intuición. Incuestionablemente, la más elevada o el más elevado grado intuicional es el de las mentes filosófico-religiosas o filosófico-místicas. Es el tipo de intuición que corresponde al prajna paramita. Tal facultad pues me permitió saber que más allá del mundo del vacío iluminador está la gran realidad.
Bien, quiero afirmarles a ustedes en forma enfática que este camino de la gnosis conduce a la gran realidad. La gran realidad o la talidad, sunyata, prajna paramita, está más allá del universo de la relatividad, es decir, más allá de la mecánica esta de la relatividad, y más allá, mucho más allá del vacío iluminador. Es decir, la talidad trasciende a estos dos opuestos que yo llamaría mecánica de la relatividad y vacío iluminador. No es el vacío iluminador la última palabra, es la antesala de talidad, es decir, de la gran realidad. Estoy hablándoles a ustedes no en forma meramente teórica. En pasados Mahabharatas experimenté la talidad. Y como quiera que la conozco, tengo que dar de ello vivo testimonio. Lo importante para nosotros es pasar por una suprema aniquilación, a fin de que la conciencia convertida en bodhisattva y totalmente despierta pueda dar el gran salto para caer entre el vacío iluminador. Un paso más y llegaremos a la talidad. Pero, como les digo, debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar para trabajar correctamente sobre sí mismos, desintegrando realmente los elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro. Podríamos conseguir nosotros el despertar de la conciencia y el desarrollo del bodhisattva si antes no cambiáramos nuestra forma de pensar. Es necesario saber meditar, comprender lo que es la técnica de la meditación. El objeto de la meditación es muy simple. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Tranquilidad. Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo. Ustedes podrían objetarme que podríamos tranquilizarnos con una botella de vino, ¿no? Eso es claro. Podrían objetarme también que podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven. Eso podrían ustedes decirme. Pero en realidad, de verdad, conseguir la tranquilidad es lo más difícil que ustedes imaginarse puedan. Nadie podría tener tranquilidad mental, tener su mente en santa paz, si no ha eliminado de su centro intelectual todo el pensar caduco y extemporáneo que carga. Nadie podría tener paz en su corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las emociones negativas y perjudiciales. Así que cuando un gnóstico, un arat gnóstico se sumerge en meditación, busca tranquilidad. En esos instantes se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto en sí mismo mediante la autoobservación. Posiblemente descubrió la ira. Bueno, se dedicará entonces a comprender el agregado psíquico de la ira.
hasta volverlo polvo, con ayuda de su divina madre Kundalini, que deberá invocar para que le auxilie. O tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio, entonces se propondrá desintegrar tal agregado para que surja en su reemplazo el amor. A medida que uno vaya desintegrando todos esos agregados psíquicos inhumanos que cargamos en nuestro interior, la conciencia irá despertando. Mucho se habla en la gnosis sobre el sexo, pero debemos primero cambiar nuestra forma de pensar para que tengamos una rica información, para que nos hagamos más conscientes de la enseñanza. Solo así trabajaremos con éxito en la fragua encendida de Vulcano. No queremos en modo alguno esta noche eludir los misterios sexuales. Es bueno que ustedes entiendan que el camino que conduce a la talidad es, y subrayo esto completamente, absolutamente sexual. Y esto hay que entenderlo. Incuestionablemente un soltero, una soltera pueden disolver a base de mucha comprensión un 50% de agregados psíquicos. Siempre y cuando se apele a la Divina Madre Kundalini durante la meditación. Pero hay elementos psíquicos muy pesados que corresponden al mundo de las 96 leyes. Estos no se desintegran sino exclusivamente con el molinillo eléctrico de los físicos, con la suástica en movimiento, que genera determinado tipo de electricidad sexual trascendente. Obviamente, pues, la mujer serpiente, o sea, la princesa Kundalini, la divina madre cósmica, es reforzada mediante ese tipo de electricidad. Y entonces puede, con su poder desintegrar atómicamente los elementos psíquicos más pesados, en los cuales está embotellada la conciencia. Así poco a poco llega el instante en que la conciencia queda completamente liberada y despierta y lista para dar el gran salto y caer en el vacío iluminador, que es la antesala de la gran realidad. En este mundo se nos ha criticado demasiado porque ponemos énfasis en el sexo. Muchos suponen que hay muchos caminos que puedan conducir a la gran realidad. Obviamente que cada cual es muy libre de pensar como quiera. Pero en nombre de la verdad y con experiencia mística directa, acumulada en el fondo de mi conciencia a través de sucesivos Mahamvantaras, puedo decirles que el camino que conduce directamente a la gran realidad, a la talidad, más allá del vacío iluminador y de la mecánica de la relatividad, es absolutamente sexual en un 100%. Quienes disienten en esta cuestión revelan con ese proceder psicológico desconocimiento de la cruda realidad.
Es obvio que quien ha tenido verdadera experiencia en estas cuestiones a través de sucesivos Mahamvantaras sabe muy bien que así es, que no es posible de escaparse definitivamente de la mecánica esta de la relatividad por otra puerta o por otro camino que no sea el directo, el que lleva a la gran realidad. Sunyata es un término budista muy interesante que nos indica perfectamente la experiencia mística, vívida, del que no solamente ha experimentado el vacío iluminador, sino, repito, dentro del terreno estrictamente místico budista, diciendo con muchos místicos budistas ortodoxos que ponen el vacío iluminador como el máximo. Nosotros los gnósticos vamos más allá de la mecánica de la relatividad, más allá de esta maquinaria de la teoría de la relatividad de un Einstein, fundamentada en el dualismo conceptual. Y también mucho más allá del vacío iluminador. Nosotros queremos la gran realidad, la experiencia vívida, sunyata, la vívida experiencia de los prajna paramitas. Gracias a Dios tenemos nosotros en nuestro interior la conciencia. Es precisamente el don más precioso. Lástima que esté enfrascada en el ego. Pero si conseguimos libertar a la conciencia, entonces estaremos listos para el gran salto, para el salto supremo. Una conciencia libertada es una conciencia que puede sumergirse en la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Esta gran realidad es felicidad inagotable, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Es una felicidad imposible de describir con palabras. Todos queremos la felicidad y no tenemos la felicidad. Necesitamos ser felices, pero no es posible ser felices en un mundo de combinaciones. No es posible ser felices dentro de esta maquinaria de la relatividad. Recuerden ustedes que el ego es tiempo, que el ego es un libro de muchos tomos y que está expuesto a las leyes de causa y efecto. Es hora de que pensemos en libertarnos del karma, en libertarnos de este mundo doloroso, de esta maquinaria tan infernal. Es hora de que pensemos nosotros en la dicha verdadera de la gran realidad. Por eso les invito esta noche a cambiar su forma de pensar. Porque si ustedes cambian, podrán trabajar sobre sí mismos para libertar la conciencia. Pero si ustedes no cambian su forma de pensar, si solamente quieren esta doctrina para engancharla a su tren, un carro más enganchado a un tren viejo, decrépito y degenerado, pues están perdiendo el tiempo. Yo quiero, pero la felicidad para ustedes, la verdadera dicha del ser. Así, mis caros hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Sin embargo, hay algo que debo añadir antes de cerrar esta plática. Necesitamos que ustedes aprendan a meditar profundamente, que sepan meditar. Cuando uno ha conseguido, pues, una verdadera concentración, llega a una verdadera dicha. Vean ustedes, si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del vacío iluminador allá en mi mocedad,
no estaría hablándoles ahora en la forma que les estoy hablando. Esa experiencia vívida jamás se borró de mi conciencia, ni de mi mente, ni de mi corazón. Es posible que en un samadhi de estos, es decir, en una práctica de meditación profunda, pueda la conciencia de un ser humano escaparse de entre el ego para experimentar la dicha del vacío iluminador. Es obvio que si lo consigue, trabajará con gusto sobre sí mismo, trabajará con ardor, porque habrá experimentado ciertamente en ausencia del ego eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Aquí les he enseñado una forma sencilla de meditar, porque hay un tipo de meditación que está dedicado a la autoexploración del ego, con el propósito de desintegrarlo, de volverlo ceniza. Pero hay también otro tipo de meditación que tiene por objeto llegar algún día a la experiencia de lo real. Ojalá lo lograran ustedes, para que se sintieran animados interiormente y trabajaran sobre sí mismos. Sin embargo, conceptúo que es necesario tener algún mantra que les sirva. El mantra que les voy a dar esta noche es muy sencillo. Ya les di una palabra de ese mantra en una pasada plática y ustedes lo recordarán. Gate. Pero esta noche les voy a dar completas las palabras de todo el mantra. Gate, gate, para samgate, bodhi, swaha. En las grabadoras tiene que haber quedado grabado y también en los corazones. Repito, gate, gate, para samgate, bodhi, swaha. Ese mantra se pronuncia suavemente o con la mente y el corazón. Puede también usarse es decir, como verbo silenciado. Porque hay dos tipos de verbo articulado y verbo silenciado. El verbo silenciado es poderoso. Se relaja el cuerpo totalmente. Y después de relajado, se entrega totalmente a su Dios interior profundo, sin pensar en nada, únicamente recitando con la mente y el corazón el mantra completo. Gate, gate, para samgate, bodhi, swaha. La meditación debe ser muy honda, muy profunda. Los ojos cerrados, el cuerpo relajado, entregados completamente a su Dios interior. Ni un solo pensamiento se debe admitir en esos instantes. La entrega a su Dios debe ser total. Y solamente el mantra debe resonar en su corazón. Este mantra entiendo que abre el ojo de Dharma. Este mantra profundo un día los llevará a ustedes a experimentar en ausencia del ego el vacío iluminado. Entonces sabrán lo que es el sunyata. Entonces entenderán ustedes lo que es el prajna paramita. Perseverancia es lo que se necesita. Con este mantra podrán ustedes llegar muy lejos.
Conviene experimentar la gran realidad, alguna vez en la vida, porque así se llena uno de ánimo para la lucha contra sí mismo. Esa es la ventaja del Sunyata. Esa es la ventaja más grande que existe en relación con la experiencia de lo real. Y para que esta noche se aproveche la meditación y el mantra como es debido, vamos a entrar un rato en meditación con el mantra y luego pasaremos a la unción gnóstica y a la consagración del sacerdote y de la Isis para Nueva York. Ruego a todos los hermanos, pues, entrar en la meditación.